Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 9, el cual está conformado por Báez, Carolina, Cavazzi Pablo, Fuentes Laura, Mazzola Maico, Rolando Camille, quien les habla, Mariano Buenaventura. Nuestra exposición describe dos tipos de explosiones, además de los desafortunados lugares donde tuvieron protagonismo y generaron grandes caos. Una de estas explosiones es denominada Bleve. Su nombre procede de sus iniciales en inglés, cuyo nombre en inglés, la traducción de este nombre, sería expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición, que básicamente consiste en el estallido de un recipiente a presión. Este tipo de explosión tuvo su aparición el 23 de marzo del 2005 en la refinería British Petroleum en Texas City, dejando, un desastre en la historia reciente de los Estados Unidos. El segundo tipo de explosión se denomina UPSE. Su nombre también proviene de sus iniciales en inglés, cuya traducción de su nombre en inglés sería explosiones de nube de vapor no confinadas. Este tipo de estallido ocurre al aire libre y generalmente es originada por el escape rápido de un fluido inflamable. Este tipo de explosión tuvo su lugar el 11 de diciembre en el 2005 en el depósito de Buncefield, ubicado en Inglaterra, al norte de Londres. A continuación voy a hablar un poco más en detalle estos tipos de explosiones. El Bleve, o esta explosión, Bleve, es un caso especial de estallido muy característico y de efectos devastadores, que se da en depósitos o recipientes en los que se almacena un líquido bajo presión. Contrariamente a lo que se pueda pensar inicialmente, este tipo de explosiones no siempre tiene asociados efectos térmicos. Esto depende del tipo de sustancia involucrada, por ejemplo, con líquidos inflamables. Es por lo tanto muy importante poder diferenciar el fenómeno Bleve de su evolución incendiaria y explosiva posterior. Cuando se almacena un líquido a presión elevada, la temperatura de almacenamiento suele ser notablemente muy superior que su temperatura de ebullición normal. Cuando se produce la ruptura mecánica del recipiente líquido de su interior, entra en ebullición rápidamente debido a que la temperatura exterior es muy superior a la temperatura de ebullición de la sustancia. El cambio masivo de fase a fase vapor provoca la explosión del depósito porque supera la resistencia mecánica del mismo. Se genera una onda de presión acompañada de proyectiles del mismo depósito. Al romperse el depósito, salen disparadas estas piezas que a gran velocidad alcanzando grandes distancias. El principio del Bleve puede darse incluso en los líquidos no inflamables, como el agua, donde no median reacciones químicas ni combustiones, por lo que también puede ocurrir en instalaciones en calderas de vapor. Las causas que originan el Bleve, las principales causas son tres. Podríamos nombrar a tres, que es que el líquido esté sobrecalentado, que se dé una súbita y rápida baja de presión, que puede estar provocado por fisuras o roturas en el mismo depósito, y como tercera causa, podemos decir que en relación con las anteriores, que la presión y la temperatura concretas para cada producto permita la nucleación espontánea, es decir, la formación súbita y simultánea de burbujas en toda la masa de líquido, provocando una evaporación repentina, rápida. El siguiente tipo de explosión es denominado UPSE. Las explosiones, ahora voy a hablar sobre este tipo de explosión, las explosiones UPSE de nube de vapor, digamos estas explosiones de nube de vapor no confinadas, se pueden definir como deflagración explosiva de una nube de gas inflamable que se halla en un espacio amplio, cuya onda de presión alcanza una sobrepresión máxima del orden de un bar en la zona de ignición. Este tipo de explosiones se originan debido a un escape de gran cantidad de gas o vapor inflamable, o por una evaporación rápida de un líquido inflamable, para formar una nube de
digamos, de inflamables mezclado con aire. Cuando un gas inflamable se encuentra con una fuente de ignición, una parte de esta masa de gas deflagra y se produce la explosión. Bien, en general, las explosiones de nube de vapor no confinadas son deflagraciones y en contadas ocasiones se han transformado en detonaciones. La diferencia entre uno y otro es que en el primero la velocidad de propagación del frente de llama es inferior a la del sonido y en la segunda es superior. Bueno, mi nombre es Maico Mazzola y voy a hablar sobre la descripción del accidente en Buncefield, Londres. El domingo 11 de diciembre del 2005, cerca de las 6 a.m., se produjo una explosión de una nube de vapor en el depósito de almacenamiento de combustible de Buncefield, Londres. No hubo muertes, pero hubo 43 personas heridas y los daños de propiedades estuvieron en el orden de 1.5 billones de dólares. Columnas gigantescas de humo se esparcieron por toda la zona, mientras que las llamas de fuego crecían sin control. La investigación, llevada a cabo por el Comité de Investigación de Grandes Accidentes en conjunto con la Agencia de Salud y Seguridad y la Agencia Ambiental, determinó que la explosión fue una consecuencia de 300 toneladas de gasolina que escaparon de uno de los tanques de almacenamiento del lugar a causa del sobrellenado de este. A las 7 a.m., el sábado 10 de diciembre, el día anterior al accidente, el tanque designado como 912 comenzó a ser llenado con combustible con un caudal de 550 metros cúbicos por hora. 8 horas después, el sensor de nivel se detuvo en un valor fijo a pesar de que el oleoducto continuaba suministrando combustible. Esta última medición informó que el volumen del líquido contenido había alcanzado 2/3 de la capacidad de dicho tanque. El medidor se mantuvo estático durante 3 horas sin despertar inquietudes en la cabina de operaciones. No obstante, se trataba de una falla en el sensor que no fue detectada en su momento. El mecanismo de falla dentro del tanque 912 debió producirse cuando la presión del líquido en el tanque superó la capacidad de hermeticidad del techo interno flotante. El combustible pudo empujar el elemento y fluir por los bordes hasta llenar el tanque por encima del nivel del techo flotante. A las 5:20 am se empezó a desbordar combustible del techo lleno, principalmente a través de las 8 ventiladores de sección triangular en el techo del tanque. Los medidores de nivel del tanque 912 nunca advirtieron que el combustible había alcanzado el nivel máximo de contención, por lo que el sistema de alarmas no dio alerta alguna de lo que estaba sucediendo. El tanque 912 se desbordó por unos 40 minutos sin ser notado por ninguna de las personas que trabajaban en el lugar. Empeorando la situación, la velocidad de llenado de combustible en el tanque aumentó. A las 5:54 am, uno de los operadores había sido informado de cierta anomalía en el lugar, pero se equivocó y cerró una de las válvulas, la válvula equivocada. Un dato importante es que el tanque de 912 estaba siendo llenado con un caudal de combustible mayor en comparación con los tanques 908 y 915. Una alta velocidad de llenado puede crear turbulencia en el líquido dentro del tanque, haciendo que aumente la energía cinética de las moléculas y por ende su energía interna. El incremento de energía interna se traduce en un aumento de la temperatura, facilitando la emanación de vapores combustibles. Las mediciones de temperatura tomadas por los sensores indicaron que el combustible que entraba al tanque tenía una temperatura mayor que el combustible que yacía en el mismo. Las lecturas indican un aumento de temperatura continuo en el interior del tanque, a través de los cuales se pudo deducir que el tanque continuó siendo llenado hasta el momento de las explosiones. Según la investigación, se concluyó que el combustible
salió por encima del tanque, ayudado por el diseño de este. El choque del líquido contra el suelo provocó la fragmentación de fluido y la consiguiente evaporación de elementos más ligeros del combustible, generando un vapor combustible de gran porcentaje de butano y pentano. A las 6 a.m. se había desbordado unas 300 toneladas de combustible y a las 6:01 a.m. aconteció la explosión. El calor transmitido por las llamas proveyó la energía necesaria para mantener un flujo continuo de vapor inflamable. El incendio iniciado provocó luego menores explosiones internas en tanques afectados hasta aproximadamente las 6:28 a.m. Las causas del incendio fueron evaluadas por los expertos. Los exámenes permitieron la identificación de explosiones internas en la caseta de bombeo y en la cabina del generador de emergencia. En la primera se asume que las bombas se activaron con las alarmas contra incendio, encendiendo de alguna manera la mezcla inflamable. Si esto fuese cierto, demostraría además que la localización de la caseta de bombeo era totalmente inapropiada. La cabina del generador en caso de emergencia contenía el aparato que suministra energía eléctrica en caso de un incidente fuera de control. El cuarto poseía un equipo de calefacción a través del cual el vapor combustible pudo haber entrado. Según testigos, justo antes de la primera explosión se suspendió el suministro de energía, posiblemente debido a un cortocircuito. Una simple chispa eléctrica pudo hacer que el vapor inflamable comenzara a arder. Los vapores de los autos también podrían haber sido una causa del comienzo del fuego. No se descarta que las causas pudieran haber sido incluso simultáneamente. Se utilizaron métodos a fin de estimar las magnitudes de altas presiones producidas por las explosiones. Según los cálculos, las presiones ejercidas por la onda expansiva debieron ser del orden de los 2 a 5 kilopascales en el área de la explosión, pero se estimó que las presiones fueron hasta 20 veces mayores, alcanzando los 100 kilopascales. Las altas presiones de las explosiones se pueden atribuir a diversas causas, como deflagración, alto contenido de butano, turbulencia o detonación. Incluso muchas publicaciones establecen que la cantidad de árboles cercana en la zona de almacenamiento, donde se encontraban los tanques, puede ser uno de los motivos por los cuales las magnitudes de las presiones fueron unas 20 veces mayores. Hancock, la agencia, a través de un simulador de explosión y dispersión, pudo observar presiones 10 veces mayores cuando la simulación se hacía en presencia de árboles, logrando así un daño y tamaño de explosión semejante a lo sucedido, aunque esta teoría no ha sido aprobada totalmente. Bueno, a continuación vamos a ver un video explicativo que describe el accidente de Buncefield. In the early morning of Sunday, 11th of December 2005, a large explosion occurred at the Buncefield Oil Storage Depot near Hemel Hempstead, Hertfordshire, followed by a huge fire. Fortunately, there were no fatalities, but 43 people were injured and significant damage occurred to both commercial and residential properties in the vicinity. In January 2006, the Health and Safety Commission appointed 6 individuals representing the Buncefield Major Incident Investigation Board to oversee the formal investigation into the Buncefield accident, which was performed jointly by the Health and Safety Executive and the Environmental Agency. The investigation determined that a flammable cloud was formed by overfilling and spillage of some 300 tons of unleaded petrol from a big storage tank, which was subsequently ignited, resulting in the explosion. The third of 3 progress reports from the investigation board issued in May 2006 stated that the magnitude of the overpressures generated in the open areas of the Northgate and Fuji car parks is not consistent with current understanding of vapor cloud explosions. The investigation has so far been unable to establish why the ignition of the vapor cloud and the explosion propagation in the relatively uncongested environment of the adjacent car parks caused significant overpressures that produced the severe damage to property.
It was at this stage that Gexcon were approached by Total Petrochemicals to assist in the investigation of the accident. As an initial task, Gexcon personnel performed a survey of the remains of the Buncefield Oil Storage Depot on June 29, 2006. This survey concluded that the congestion present in the tank farm was not sufficient to explain the high overpressures that had occurred. However, examination of the area rapidly led to the theory that the significant congestion formed by trees and undergrowth along two roads surrounding the site could be responsible for flame acceleration and high overpressures in the flammable cloud. Gexcon took this theory into the FLAX explosion and dispersion simulator. The oil depot and the surrounding suspect congested tree areas were modeled. Simulations of explosions of a large, shallow butane air cloud were performed, which showed that with trees included in the model, very high overpressures were generated. In some cases, more than 10 bar was seen locally, which is high enough to be consistent with the damage observed. Without trees, very low overpressures, typically of 0.1 bar or less, were seen. These results were presented to the Health and Safety Executive in May 2007. In September 2008, Gexcon carried out further physical explosion tests in undergrowth at a range in Norway, which also produced supporting results. Unobtainable information of gas cloud size, location and composition prevented the simulation of a true representation of the actual explosion that took place. However, the simulations do show that the FLAX code, which has been developed for use in industrial areas and is widely recognized for its ability to produce realistic overpressures there, also produces realistic results when applied to the Buncefield case. The work performed by Gexcon is not proof that the presence of the trees is the sole reason for the high overpressures. However, work presented in 2009 by the Fire and Blast Information Group supports Gexcon's conclusions that trees indeed played a significant role in the development of the explosion at Buncefield. Hola, mi nombre es Camila Rolando y en este caso voy a explicar el análisis de las fallas. Que si bien el incidente en Buncefield dio la necesidad de incrementar nuevas medidas de seguridad para los centros de almacenamiento de combustible y reevaluar estas medidas para mantener un control adecuado. Si bien el depósito tenía un nivel por debajo del nivel máximo de seguridad, pero se produjo un incidente lo mismo. Uno de los análisis que vamos a tener en cuenta es la población alrededor del depósito, que independientemente de la seguridad que tenga la refinería o el depósito de combustible, debe existir una planificación de asentamientos industriales, residenciales y comerciales para evitar el riesgo en un caso de accidente. En este caso, las propiedades estaban ubicadas muy cerca del depósito y estuvieron totalmente expuestas al desastre. Las familias que vivían muy cerca quedaron con sus residencias totalmente destruidas e inhabilitadas, y las personas tuvieron muchas alteraciones psicológicas y postraumáticas por lo que vivían tan cerca. Como podemos ver acá en las imágenes, la planta prendida a fuego, autos cercas, edificios totalmente destruidos, y así con un montón de lugares más. Otro tema a tener en cuenta es el nivel primario de contención, que como podemos ver en esta imagen, este es el nivel de contención, o en esta, o en esta. En este caso, se logró establecer que, si bien la falla fue de un sensor de nivel de combustible en el tanque 912, pero se produjo un efecto en cascada, que es lo que terminó con el incidente. Lo que pasó es que, si bien fallaron los sensores, también fallaron los niveles de contención en caso de accidente. Entonces, como podemos ver en las imágenes, los muros totalmente destruidos y cómo se filtró el combustible a través de un solo muro. También hay que tener en cuenta que el funcionamiento del techo flotante de los tanques de almacenamiento fueron vencidos por la presión ejercida en el tanque, por lo que el líquido se derramó completamente. Otro análisis a tener en cuenta de las fallas es un nivel secundario de protección. Que los muros, que era la parte esencial, no tuvieron un buen desempeño.
¿Por qué? Porque las fallas fueron notorias en las juntas, como vimos acá, donde se filtró el combustible, y en los agujeros donde pasaban las tuberías. El material también que se usó para construir los muros no fue suficientemente impermeable, permitiendo estas filtraciones. También lo que vamos a tener en cuenta son los dispositivos electrónicos que fueron las fallas principales. Si bien fue minuciosamente considerado y reevaluado, se encontraron posteriormente fallas en otros interruptores de alarma, que el personal que se encontraba trabajando en planta el día del incidente tampoco identificó esas irregularidades porque estaban confiando en un sistema electrónico que finalmente no fue satisfactorio. Posiblemente hubiera sido necesaria una combinación de monitoreo electrónico que permita contar con una redundancia efectiva. Otro análisis que vamos a considerar es el sistema de drenaje, que en este caso no fue capaz de contener todo el líquido, ni mucho menos de evitar que se saliera de los límites del depósito. Esto ilustra que es necesario reconsiderar un tercer muro de contención, y en este caso tenía uno solo. Otro análisis también es la localización en planta. La localización en planta de cada elemento en una planta de almacenamiento de combustible suele hacerse por motivos que no son estrictamente de seguridad. En muchos casos, las instalaciones tienen un tamaño determinado y crecen debido a las necesidades productivas, lo que da lugar a ubicar ciertos componentes en lugares que no son favorecidos en base a la seguridad. Y en este caso, la colocación de la caseta de bombeo no fue adecuada, sino que incluso pudo ser el origen de la ignición del combustible. Y como parte del sistema de emergencia, debió tener una mayor protección o una mejor ubicación. Soy Pablo Cavazzi y voy a comentarles sobre el accidente ocurrido en la refinería British Petroleum en Texas. BP es una de las mayores compañías de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Londres. Dicha empresa adquirió la refinería de Texas en 1999 como parte de su fusión con Amoco, siendo esta una de las plantas más antiguas de Estados Unidos. El accidente ocurrido en el año 2005 en la refinería BP Texas City fue el accidente industrial más trágico de la historia reciente de Estados Unidos, el cual provocó la muerte de 15 personas y casi 200 heridos. Hasta el año 2004, 7 había sido el máximo de víctimas fatales en incendios producidos en refinerías. La explosión provocó daños por una suma aproximada de 1.500 millones de dólares, entre lo que se incluye los propios de la planta, como así también la urbanización próxima a la refinería, comprendida dentro de un radio de 1,2 kilómetros. El desastre ocurrido fue causado por deficiencias tanto organizacionales como de seguridad. Se fueron presentando señales de alarma de un posible accidente durante muchos años, pero los directivos de la compañía no intervinieron de forma eficiente. El incendio ocurrió por una concatenación de fallas y malas decisiones tomadas durante la puesta en marcha de la unidad de isomerización, luego de una parada de mantenimiento. La unidad de isomerización es una de las 29 unidades de refinación de petróleo que había en la planta, la cual producía 10 millones de galones de gasolina por día, aproximadamente el 2,5% del abastecimiento del país. La planta de isomerización había sido instalada en la década del 80 con el propósito de aumentar el octanaje de la nafta. Una torre de 50 metros de altura toma una mezcla de hidrocarburos líquidos, llamada refinado, de otra unidad de la refinería y los separaba en componentes livianos y pesados. Los componentes de hidrocarburos más ligeros eran enviados a la siguiente unidad de conversión
desde la parte superior de la torre, mientras el refinado se bombeaba a un tanque de almacenamiento desde la parte inferior de dicha unidad. El separador de refinado y otra sección de la unidad de isomerización habían sido cerrados el 21 de febrero de 2005 para llevar a cabo el mantenimiento programado, lo que incluía el drenaje y la purga del separador. Los equipos de trabajo aprovecharon el cierre para efectuar reparaciones que no podían hacerse mientras la unidad estaba en funcionamiento, así como para realizar el mantenimiento rutina de la unidad. Además de la dotación de trabajadores habituales de la refinería, se encontraban realizando sus tareas personal contratado, los cuales tenían sus oficinas en tráilers temporarios localizados en un área abierta próxima a la unidad de isomerización. Durante el período de cierre, los operarios informaron a los supervisores que uno de los transmisores de nivel y uno de los visores de nivel del separador de refinado debían ser reparados. A pesar de ello, dichas reparaciones no se llevaron a cabo debido a que no se disponía de tiempo suficiente para terminar el trabajo antes de la fecha programada de puesta en marcha, fijada el 23 de marzo, razón por la cual el 22 de marzo los técnicos responsables del instrumental de control comenzaron con la verificación de los mismos, aunque debieron suspender la tarea cuando uno de los supervisores les comunicó que la unidad iba a ser puesta en marcha ese mismo día y que no había tiempo para continuar con las verificaciones adicionales. Mi nombre es Laura Fuentes y voy a describir el accidente. El día 23 de marzo del año 2005, a las 2:15 de la madrugada, el operario de turno noche desde la sala de control comenzó el llenado del separador de refinado con la carga de alimentación. Detuvo el flujo cuando creyó que habían ingresado 9 pies de hidrocarburo a la torre, pero como dijo mi compañero, el lector no se encontraba funcionando de manera correcta y en realidad habían ingresado 13 pies. Durante el llenado sonó una primera alarma indicando el nivel alto, pero la segunda alarma no se activó. Como durante la puesta en marcha de operaciones era usual que suenen alarmas o ver picos de presión, el operario no le dio demasiada importancia. A las 5 a.m. el operario se retira de la planta una hora antes de que finalizara su turno, por lo que no tuvo contacto con el operario que lo iba a reemplazar. Cuando el operario del turno diurno ingresa a las 6 a.m., solamente se encuentra con una nota que le indicaba que había ingresado refinado a la torre y que la siga alimentando. A las 9:50 de la mañana se reanudó la alimentación de la torre, la cual ya estaba llena y además la válvula de descarga se encontraba cerrada. Luego de 10 minutos se encendieron los quemadores y la torre se continuó alimentando hasta alcanzar 98 pies de altura de líquido, que sería 15 veces más de la operación normal. Mientras tanto, el indicador mostraba una lectura de 10 pies e indicaba que el líquido estaba descendiendo. Durante más de 2 horas, el líquido en el separador siguió aumentando, al igual que la presión. A las 12:40 del mediodía, sonó una alarma que indicaba alta presión, por lo que se abrió una válvula manual para liberar los gases y también se apagaron los quemadores para disminuir la temperatura de la torre. A las 12:42 del mediodía, el transmisor de nivel indicaba que dentro de la torre habían 8 pies de refinados cuando en realidad se habían alcanzado los 143 pies. A las 13 horas se abrió la válvula de descarga de refinado pesado para enviarlo a los tanques de almacenamiento. Este pasaba por 2 intercambiadores de calor, de los cuales en el primero calefaccionaba el flujo que se incorporaba al separador. Al estar saliendo el líquido, el nivel de la torre debería haber bajado, pero en realidad el líquido de la base salía tan caliente
que elevó la temperatura de alimentación por arriba de los 150 grados Fahrenheit. El líquido dentro del separador comenzó a hervir, aumentando aún más su nivel hasta que empezó a desbordar por la parte superior, por donde debería salir el refinado liviano. El líquido se dirigió hacia el condensador y a las válvulas de alivio de la columna, y a las 13:14 horas, el líquido, ya ejerciendo tanta presión, hizo que se abrieran las 3 válvulas de seguridad, y se estima que estas permanecieron abiertas durante 6 minutos. Este tiempo bastó para que el tambor de purga y la chimenea se llenaran de líquido inflamable, el cual empezó a desbordar por la parte superior de la chimenea. La erupción duró aproximadamente 1 minuto. Cuando el líquido que desbordaba por la parte superior tomaba contacto con el suelo, se empezaba a formar una nube de vapor combustible. En 90 segundos la nube se expandió, alcanzando los tráilers que estaban montados temporalmente a 40 metros de la torre de purga. En estos trailers se encontraban trabajando los contratistas, estaban las salas de operaciones y de reuniones. A 7 metros del tambor de purga se encontraba en marcha una camioneta que se cree que al ser alcanzado por los gases inflamables, su motor empezó a acelerarse hasta que explotó, siendo esta la fuente de ignición que dio lugar a la explosión, que causó el fallecimiento de 15 contratistas que se encontraban en los trailers y a otras 180 personas gravemente heridas. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Báez y yo les voy a hablar del análisis de falla y las conclusiones que llegamos. En el análisis de fallas lo subdividimos en 5, en diseño, procedimientos y permisos, mantenimientos, entrenamiento y protección física, como sea en el PowerPoint. En el diseño lo que falla es que el sistema de purga era anticuado e inseguro. Nunca había sido conectado a un sistema de venteo para contener líquidos y quemar con seguridad los vapores inflamables liberados del proceso. Segundo, la torre no está equipada con otros indicadores de nivel o dispositivos de seguridad automáticos. Tercero, el tamaño del tambor de purga era insuficiente para contener el líquido enviado a él por las válvulas de alivio de presión. En los procedimientos y permisos, lo que falla es que los supervisores y los operadores comunican incorrectamente la información crítica sobre la puesta en marcha durante el cambio de turno. La planta no tenía un requerimiento de comunicación de cambio de turno para su personal de operaciones y tampoco implementó efectivamente su política de revisión de seguridad antes del inicio. Además, los remolques ocupados se situaban demasiado cerca de una unidad de proceso que operaba materiales altamente peligrosos. En el mantenimiento, lo que falla es que la unidad de proceso se inició a pesar del mal funcionamiento del indicador de la torre, del visor de nivel y de una válvula de control de presión anteriormente reportado por mi compañera. Segundo, el indicador de nivel de la torre mostró que el nivel estaba disminuyendo cuando en realidad lo que estaba pasando era que se estaba sobrellenando. Y la falta de monitoreo riguroso de los programas de mantenimiento, identificación e intervención de condiciones deficientes en sistemas críticos. En el entrenamiento lo que falla fue que durante el procedimiento de arranque de planta la válvula fue cerrada por un operador y la torre se llenó durante más de 3 horas sin que se retirara el líquido. Las fallas relacionadas con la disciplina operacional fue una falta de supervisión y personal técnico entrenado para arranques de unidades. Los procedimientos obsoletos e ineficaces no abordaban problemas operativos recurrentes relacionados con el arranque de la unidad. Por lo tanto, los operadores creían que los procedimientos podrían ser alterados
o no debían ser seguidos durante el proceso de arranque. En la protección física, lo que falla es que la alarma redundante de alto nivel no se activó. La ausencia, segundo, es que había una ausencia en el sistema de venteo. Y tercero, y por último, la pantalla del panel de control no proporcionó la información adecuada sobre el desequilibrio de los flujos dentro y fuera de la torre para alertar a los operadores del nivel peligrosamente alto que estaba ocurriendo. Como conclusión, es que, en consecuencia de una serie de actividades ejecutadas bajo criterios no especificados en procedimientos operativos de la puesta en marcha, sumado a la carencia de responsabilidad respecto a la implementación de sistemas de gestión y control de riesgos, como así también la reducción de costos operativos, propician un marco de circunstancias que conllevan este tipo de accidentes. A su vez, debería ser responsabilidad de cada industria realizar un análisis objetivo respecto de los eventos ocurridos con anterioridad, para de esta forma procurar evitar incidentes a futuro cuyas causas originarias sean coincidentes. Se deberían tomar evaluaciones periódicamente de los instrumentos de control para corroborar su eficiente funcionamiento, ya que el mal funcionamiento de los reguladores, válvulas, sistemas de control, entre otros, no evaluados en su momento y con fallas, pueden provocar grandes accidentes con resultados trágicos para los trabajadores, vecinos, infraestructura y naturaleza alrededor de las zonas en donde se ubican estas fábricas, industrias y centros de almacenamiento de productos. Además, la distribución de zonas y edificaciones de la industria son de vital importancia, ya que edificaciones construidas en casos de emergencia con el fin de ser una alternativa de ayuda, por su mala ubicación pueden incluso convertirse en un desencadenante de un problema. Y por último, un análisis del sitio donde se ubicará una empresa, así como un análisis periódico de la zona luego de la instalación, debería ser de una suma importancia para cada industria, contemplando los posibles escenarios que se pueden llevar a cabo para brindar la máxima seguridad a sus trabajadores y población periférica, como pasó en este caso, que también se dañó alrededores viviendas. Muchas gracias.